Y habrá señales en el cielo. Lucas 21:11. No era una metáfora, no era poesía, era una advertencia, y acaba de cumplirse. Todo comenzó en la oscuridad helada de Alaska, cuando una luz comenzó a dibujar una espiral perfecto en el firmamento. No era un cometa, no era un avión, era algo más, algo sagrado, algo que no pertenece a este mundo. La espiral giraba en silencio absoluto, azul eléctrico, precisa, hipnótica, como si una mano invisible la estuviera trazando ante nuestros ojos. Los pescadores apagaron sus motores, los corredores se detuvieron, la gente caía de rodillas. Sabían sin entender por qué que aquello no era natural, era espiritual. La NASA balbuceó explicaciones. Combustible de cohete, basura espacial, mentiras. Porque incluso los científicos tuvieron que admitir, ningún objeto había sido lanzado. El cielo habló y lo hizo sin permiso humano. Y si Dios está marcando los cielos, ¿qué viene después? El espiral no fue casual, fue profético. Fue el sonido silencioso del cielo diciendo, despierta antes de que sea tarde. Aquello que apareció sobre Alaska no fue belleza, fue juicio disfrazado. Un espiral demasiado perfecto, demasiado simbólico. Fue como si Dios escribiera una advertencia luminosa en el aire, y aún así, millones siguieron durmiendo. Pero para los que tienen ojos para ver, esto fue más que un fenómeno, fue un sello profético. La ciencia se ahogó en su silencio, sin lanzamientos, sin actividad aérea, sin registros. Solo la gloria de una espiral que colgaba sobre una nación rebelde. ¿Y qué dice la Biblia sobre señales en el cielo? Que anteceden al fin, que advierten al pueblo antes de la ira divina. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Las iglesias de Alaska se llenaron de murmullos. Pastores desempolvaron Ezequiel. Capítulo 1. La rueda dentro de la rueda. El cielo girando, pero no al azar. Girando por mandato divino. Y esa espiral era exactamente eso. Una rueda celestial abriéndose sobre América. La pregunta ya no es, ¿qué es esto? La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué pecado está provocando que el cielo hable de nuevo? El mundo ve luces. Los que conocen la Escritura ven juicio. Jesús advirtió que en los últimos días el cielo se agitaría con señales. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo 24:30. No era una figura de lenguaje, era literal. Y esa espiral fue solo el comienzo. Porque cada vez que Dios quiso despertar a un pueblo dormido, envió una señal. El arco iris en tiempos de Noé, la estrella en tiempos de Jesús. Y ahora, una espiral ardiente sobre el norte del mundo. No fue entretenimiento, fue una alarma celestial. El hombre moderno quiere explicaciones científicas. Dios quiere arrepentimiento, porque cuando la ciencia se calla, la profecía habla más fuerte. ¿Quién está escuchando? ¿Quién tiene el valor de mirar al cielo y reconocer que algo está mal aquí abajo? Si Dios está adornando el cielo con advertencias, es porque el tiempo se está acabando. Las señales son para los atentos. Los que duermen no verán lo que viene, y lo que viene no será bonito. Después del cielo, la tierra gritó. En Texas, un estruendo invisible despertó a una ciudad entera. No fue una explosión, no fue un terremoto, fue un zumbido profundo, un gemido subterráneo. Y al amanecer, el suelo había desaparecido. Un socavón monstruoso se tragó una carretera entera, parte de una planta petrolera, y la paz de todos los que lo vieron. El asfalto colgaba como carne desgarrada. Era como si el suelo, el símbolo máximo de estabilidad, se hubiera quebrado por mandato divino. Geólogos intentaron calmar al público. Hablaron de erosión, pero no había cavernas, no había agua subterránea, no había lógica, solo miedo, solo grietas, solo silencio. Y la Biblia lo había dicho antes, la tierra se abrirá su boca y los tragará. Números 16:30. Primero el cielo, luego la tierra. ¿Qué sigue? ¿El mar? ¿El fuego?
Cada elemento creado está respondiendo al Creador. Y si la tierra se parte, es porque el juicio se acerca. Días antes del colapso, la ciudad ya estaba siendo avisada, pero nadie quería oír. Un sonido bajo, oscuro, como un rugido de dragón bajo tierra, comenzó a escucharse en la noche. No era un ruido, era un aviso. Los vecinos lo sentían en las paredes, en sus huesos, en sus sueños. Algunos dijeron que no podían dormir. Otros que sus perros no paraban de ladrar hacia el suelo. ¿Qué hacía temblar el corazón de la tierra? La ciencia otra vez quedó muda. No hay maquinaria, no hay origen técnico, no sabemos qué lo provoca. Y sin embargo, el sonido sigue. Todavía hoy, en noches sin viento, se oye, como un corazón latiendo bajo el asfalto. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo, como si la tierra estuviera esperando la siguiente orden de Dios. El cielo habló, la tierra respondió, y el fue el eco de algo más grande, el eco del juicio, porque cuando el cielo ruge y la tierra gime, es tiempo de prepararse. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra. Joel 2:30. Lo que ocurrió en Oklahoma no fue una tormenta, fue una intervención sobrenatural. Al principio, solo unos golpecitos extraños sobre los techos. Luego, la sorpresa, peces vivos cayendo del cielo. No fue uno, no fueron 10, fueron cientos. Gritaban, saltaban, luchaban por respirar en plena calle. Autos se detuvieron, madres se arrodillaron con sus hijos. Nadie entendía. Nadie podía explicar lo que sus ojos veían. El cielo estaba escupiendo criaturas del agua. Meteorólogos dijeron tromba marina, pero no había lagos cerca, no había ríos, no había mar. Entonces, ¿de dónde venían los peces? ¿Y por qué estaban vivos? La ciencia dio excusas. Dios dio una advertencia visual. Así como Egipto fue sacudido por plagas extrañas, América ahora enfrenta señales similares. Peces lloviendo del cielo no son una rareza climática, son una llamada urgente. Y si la lluvia ya no es agua, sino carne viva, el juicio ya comenzó. Cuando los cielos se abren y la tierra se parte, la ciencia corre a esconderse detrás de manuales. Fenómenos naturales, dicen. Eventos raros pero explicables. Mentiras envueltas en tecnicismos. Porque hay algo que la ciencia jamás podrá medir, el lenguaje del cielo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La espiral de Alaska, el socavón en Texas, la lluvia de peces en Oklahoma, 3 eventos que no tienen relación geográfica, pero sí tienen una coherencia espiritual. Todos ocurrieron en días contiguos, todos causaron pánico, todos desafían la lógica. Los científicos analizan datos, pero no pueden leer la Biblia. Y es allí donde está la explicación que tanto buscan. Jesús nunca prometió que el mundo terminaría sin avisos. Al contrario,
Dijo que los signos llegarían por cielo, tierra y mar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. No es coincidencia, es cumplimiento. Y mientras los hombres sabios buscan respuestas, los humildes ya entendieron. Dios está hablando alto. Y solo los sordos espirituales no quieren oír. Alaska, Texas, Oklahoma. Y luego Arizona, Oregón, Maine, Kansas. Uno tras otro, como si el Creador estuviera marcando el mapa. Como si cada fenómeno fuera parte de un plan. Una secuencia profética escrita desde los tiempos antiguos. Los medios lo llamaron una racha extraña de eventos. Los creyentes lo llamaron por su verdadero nombre, señales de los últimos días, porque lo que antes era ocasional, ahora es constante, y lo que antes era simbólico, ahora es visible. Mateo 24 habla de dolores de parto, contracciones. ¿Y qué son las contracciones? Avisos de que algo se aproxima, que algo va a nacer o va a morir. América está temblando. La naturaleza no está loca, está reaccionando, está obedeciendo al que la creó. El mundo está bajo alerta, pero no es meteorológica, es espiritual. Y si no despertamos ahora, será demasiado tarde cuando la última señal llegue, porque ya no será advertencia, será sentencia. En el árido desierto de Arizona, los cielos se tiñeron de azul sobrenatural. Una nube solitaria, brillante, comenzó a girar sobre la tierra seca. No emitía sonido, no arrojaba lluvia, no era vapor, era otra cosa, era presencia. Era un mensaje con forma de nube. Los testigos lloraron, algunos se arrodillaron, otros solo miraban hipnotizados. Aquella nube no se movía con el viento, no se disolvía. Parecía flotar por voluntad propia, como si tuviera vida, como si hubiera sido enviada con un propósito. Éxodo 13:21 dice que Dios guió a su pueblo con una columna de nube durante el día. ¿Y si lo está haciendo otra vez? ¿Y si esa nube no era atmósfera, sino gloria? La nube desapareció tan rápido como llegó, pero dejó una pregunta flotando sobre el desierto. ¿Fue una señal de protección o de advertencia? Porque cuando la gloria de Dios baja a la tierra, el juicio nunca está lejos. En las montañas remotas de Oregón, un lago amaneció teñido de rojo profundo. No era barro, no era algas, era rojo, como sangre. Y mientras los científicos buscaban bacterias, los creyentes abrieron sus Biblias. Las aguas se convirtieron en sangre. Éxodo 7:20. Los análisis químicos no encontraron toxinas. No había contaminación. Y como por arte de misterio, al tercer día, el agua volvió a la normalidad. Milagro, advertencia, juicio temporal. Los ancianos recordaron: donde hay sangre, hay altar. Donde hay altar, hay sacrificio. ¿Quién está siendo llamado al arrepentimiento? ¿Quién está siendo marcado por esta señal? El cielo tiembla, la tierra se quiebra, el agua se tiñe y el mundo sigue diciendo: es coincidencia. Pero Dios no necesita coincidencias. Él orquesta cada elemento. Y si Oregón sangra, es porque la tierra está llorando por sus pecados. Las señales ya no son aisladas. Son piezas de un rompecabezas divino. Y quien no lo ve, está ciego por elección. Alaska con el espiral, Texas con el abismo, Oklahoma con la lluvia viva, Arizona con la nube que desciende, Oregón con el lago de sangre. ¿Cuántas más hacen falta? La Biblia nunca anuncia el juicio con un solo evento, siempre lo hace en secuencia. Las plagas de Egipto, las advertencias a Nínive, las visiones de Daniel, todo ocurrió en patrón. Y lo mismo está ocurriendo ahora. La pregunta no es si Dios está hablando, es si estamos escuchando, porque el lenguaje de los últimos días no será diplomático, será celestial, será telúrico, será innegable, y quienes no reconozcan el patrón serán arrastrados por él. Las profecías están vivas, las escrituras se están cumpliendo, el cielo, la tierra y el mar están en movimiento, y la trompeta aún no ha sonado, pero el eco de su aliento ya se siente en el alma del planeta.
En las últimas semanas, Yellowstone ha comenzado a temblar. Casi 200 sismos sacudieron la zona uno tras otro, como si algo debajo de la tierra intentara despertar. Pero no fueron solo los sensores los que respondieron, fue la creación entera, animales huyendo, aves alterando su vuelo, bisontes abandonando los campos. El parque está vivo y está avisando. Los expertos dicen que no hay de qué preocuparse. Pero ¿cómo explican que toda la vida silvestre esté abandonando su hábitat? ¿Cómo explican los sonidos subterráneos captados por vecinos? ¿Cómo explican el miedo colectivo que se respira en el aire? Los que conocen la Biblia no están sorprendidos. Jeremías 4:24 dice: «Miré los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron sacudidos». Yellowstone no es solo un parque. Es un gigante dormido, un supervolcán que puede cambiar la geografía de una nación entera. Y si ese gigante se mueve, no será casualidad, será cumplimiento. Será el dedo de Dios agitando la tierra diciendo: «Ya basta». ¿Quién fue el primero en escapar antes del diluvio? Los animales. ¿Quién huyó de Sodoma antes del fuego? La naturaleza. Porque cuando el hombre no quiere oír, los animales sienten. Y ahora en todo Estados Unidos están huyendo, en círculos, en dirección contraria, en manadas completas, vacas girando sin razón, pájaros colapsando, ciervos que abandonan sus bosques, y lo más impactante, coordinados, como si una fuerza invisible los estuviera guiando. No es enfermedad, no es clima, es espíritu. Y si quiere conocer más detalles y explicaciones únicas sobre las profecías bíblicas y los acontecimientos revelados, sepa que puede profundizar aún más. Solo mire debajo de este video, busque el botón «Hacerse miembro» y pulse. Así recibirá contenidos exclusivos, preparados para quienes desean entender las verdades ocultas. Job 12, 7 y 10 lo dice claro. Pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. En su mano está el alma de todo ser viviente. Los animales están profetizando, están anunciando lo que muchos pastores ya no se atreven a predicar. Y si los animales están huyendo, ¿qué estamos esperando nosotros? Porque cuando la creación tiembla, no es por temor al caos, es por respeto al Creador. Mientras la tierra tiembla, los cielos también se mueven. Un objeto no identificado fue rastreado por un astrofísico de Harvard. No era un meteorito, no era basura espacial, era algo inteligente. Su velocidad, forma y trayectoria no seguían las leyes de la física. No era natural, era guiado. El profesor Avi Loeb se atrevió a decir lo impensable. Esto podría ser una sonda interestelar. Pero ¿quién la envió? ¿Y por qué justo ahora? La ciencia no sabe. Pero la profecía sí, y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Lucas 21:25. Las señales ya no están solo en la atmósfera, vienen del espacio profundo. Y cuando el cielo se alinea con la tierra, es porque algo mucho más grande está por revelarse. Este objeto no vino a observar, vino a confirmar, a sellar, a mostrar que incluso los astros están en posición, porque el Rey del Universo ya se está levantando de su trono. El objeto misterioso no viajó solo. Mientras su presencia era debatida, otros fenómenos empezaron a llenar el cielo. Luces en formación, orbes que flotaban sin sonido, figuras triangulares que desaparecían sin dejar rastro. ¿Tecnología humana? ¿Seres de otro mundo? ¿O es Dios moviendo su ejército invisible? En 2 Reyes 6:17, Eliseo pidió que Dios abriera los ojos de su siervo. ¿Qué vio? Carros de fuego en los cielos, ángeles guerreros, fuerzas celestiales esperando la orden divina. ¿Y si eso está ocurriendo ahora? Quizá estas luces no son naves, son mensajeros. No vienen a invadir, vienen a observar, a testificar, a dejar constancia de que el juicio fue anunciado con tiempo. El cielo está lleno, no de estrellas, sino de testigos, y cada aparición es un recordatorio. El juicio no vendrá sin ser precedido por señales. Estamos en los días de los avisos finales. En Japón,
una mujer profetizó el futuro en 1999. Su nombre, Ryo Tatsuki. Su visión, un gran estallido submarino entre Japón y Filipinas en el verano de 2025. Un tsunami más destructivo que el de 2011. Costas rediseñadas, islas sumergidas. Y ese verano es ahora. Muchos se burlaron, la llamaron loca, pero sus palabras han regresado con fuerza, porque los terremotos ya comenzaron, las aguas ya están agitadas y los mismos puntos que mencionó hoy están temblando. No fue la única. Otros videntes también hablaron de este año, de luces en el cielo, de señales marinas, de destrucción repentina. ¿Y si todos estaban viendo lo mismo? ¿Y si no eran sueños, sino visiones dadas por Dios? El calendario profético se está cumpliendo al pie de la letra. No lo dice un pastor, no lo dice un político. Lo dijeron hace décadas y ahora se está cumpliendo con precisión divina. Estados Unidos ya no es la nación que solía arrodillarse para orar. Hoy se arrodilla para el entretenimiento, para la fama, para la idolatría. Ha dejado de temer a Dios y ha empezado a burlarse de Él. En escuelas, en series, en leyes. En 2 Tesalonicenses 2:3 se habla de una gran apostasía, una rebelión espiritual que precederá al hombre de pecado. Esa apostasía ya está aquí. Lo que antes era pecado, ahora se celebra. Lo que antes era santo, ahora se ridiculiza. El problema no es político, es espiritual. No es de leyes, es del corazón. La nación fue advertida, fue bendecida y ahora está siendo sacudida, porque Dios no será burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El suelo tiembla, el cielo se abre, la moral se derrumba, todo está alineado. América está en la cuerda floja y el reloj del juicio está por sonar. La rebelión ya comenzó, pero no con violencia. Comenzó con risas, con burlas a lo sagrado, con leyes que reescriben lo que Dios estableció. Hoy, lo que antes era pecado es derecho, y lo que antes era santo es odio. Esta es la era del engaño. 2 Tesalonicenses 2:4 describe al hombre de pecado, el anticristo, como aquel que se exalta por encima de todo lo que se llama Dios. Aún no ha sido revelado, pero su espíritu ya gobierna la cultura. Desde los altares tibios hasta los parlamentos corruptos, el sistema está listo. Películas, canciones, redes sociales, todo está preparado para recibirlo. ¿Con violencia? No, con aplausos, con aceptación, con tolerancia. Porque el diablo ya no se disfraza con cuernos, ahora se viste de libertad. Y mientras el mundo aplaude, el cielo llora. Porque la apostasía no es la caída del mundo, es la caída de los que sabían la verdad y la cambiaron por una mentira. En Apocalipsis 8, 10, 11, Juan vio una estrella caer del cielo. Su nombre, Ajenjo, Wormwood. Al golpear la tierra, envenenó las aguas y muchos murieron. ¿Poesía? No más. Hoy la ciencia ha detectado un asteroide real, llamado 2022 AP7. Fecha de posible impacto, diciembre de 2029. Es el objeto más peligroso registrado en décadas. Su órbita se ha cruzado con la de la Tierra. Su tamaño, más de 140 metros. Su impacto podría arrasar continentes. Y su coincidencia con la profecía es demasiado precisa como para ignorarla. La NASA da cifras. Los creyentes leen Apocalipsis. Porque si esto es Wormwood, entonces no hay marcha atrás. El juicio está sellado, el cielo está arrojando piedras de advertencia. Y si la humanidad sigue mirando su celular en lugar de mirar al cielo, el golpe no solo será físico, será eterno. El mismo sol que da vida también puede destruirla. En Apocalipsis 16:8 dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y fue dado poder para abrasar a los hombres con fuego. ¿Ficción? No más. Científicos advierten que el mundo ha entrado en el ciclo solar 25, una etapa de máxima actividad.
Explosiones solares, tormentas magnéticas, emisiones capaces de quemar satélites, cortar electricidad y freír la superficie terrestre. En 2003, una sola tormenta apagó telecomunicaciones en medio planeta, y ahora las señales son más intensas. El escudo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Coincidencia o juicio en preparación? El sol no está simplemente brillando. Está ardiendo con ira. Y si el Señor le da permiso, su próxima llamarada no será aviso, será castigo. Ocurrió en pleno mediodía. Personas de diferentes estados levantaron la vista y no vieron un sol. Vieron cuatro esferas ardientes brillando al mismo tiempo, un fenómeno jamás documentado, un misterio que desafía toda ciencia, un grito visual del cielo. Meteorólogos lo intentaron explicar, parhelio, pero esta vez no cuadraban los elementos. No había nubes, ni cristales de hielo, ni condiciones atmosféricas típicas. Era como si el cielo hubiera duplicado su fuego. En la Biblia, el sol representa autoridad. ¿Y si Dios está mostrando que su trono aún reina? ¿Y si esos 4 soles no son una ilusión, sino una multitud de testigos celestiales? El cielo ya no está decorativo, está profético, y cada nuevo signo visual es un versículo ardiendo sobre nuestras cabezas, y solo los sabios lo interpretarán. En distintos rincones de América, iglesias históricas comenzaron a arder, sin tormenta, sin relámpago, sin sabotaje. El fuego brotó desde dentro, desde el techo, desde el altar, y en muchos casos sin una sola causa visible. Revelación 2.5 lo dice sin rodeos: si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelero. La lámpara representa la presencia de Dios, y cuando el pecado llena los templos, la luz se apaga, literalmente. Algunos de estos templos fueron construidos sobre antiguos lugares paganos, lugares donde antes se adoraban a espíritus ancestrales. Fueron redimidos, pero abandonados, y donde no hay adoración verdadera, el fuego cae. América ya no está perdiendo edificios, está perdiendo altares, y cuando el altar cae, el juicio se acerca, porque lo último que Dios quita es su presencia. Primero fue la espiral, luego los soles, y ahora círculos perfectos de luz suspendidos en el cielo. No eran halos comunes, no eran nubes, eran aros enormes, flotando sobre ciudades como Miami, Portland y Lincoln. Silenciosos, inmutables, eternos. Testigos dijeron sentir paz, otros dijeron sentir miedo, pero todos sabían lo mismo. Eso no era natural, porque cuando algo cuelga en el cielo sin moverse, sin explicación, es porque viene del trono de lo alto. Ezequiel 1:15-21 describe ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos que se movían con el espíritu. ¿Y si eso es lo que estamos viendo hoy? ¿Y si esos anillos no son portales, sino miradas celestiales observando cada movimiento de la humanidad? Dios ya no está hablando. Está gritando desde el cielo, con formas, con fuego, con estructuras visuales que claman: despierten antes que se cierre el velo para siempre. En Alaska y otras regiones remotas, las noches comenzaron a cantar. No eran instrumentos, no eran radios, eran voces, coros, himnos, sonidos que flotaban sobre los valles como ecos del cielo. Y los que los oían sabían que estaban escuchando algo divino. Primero Reyes 19:12 habla de un silbo apacible, no un trueno, no un terremoto, una voz suave. Y eso es lo que fue este canto, una invitación sagrada, un llamado al alma, una última nota celestial antes del silencio eterno. Algunos dijeron que lloraron sin entender por qué, otros cayeron de rodillas sin control. Porque cuando el cielo canta, la carne tiembla. Y si los cielos están adorando, es porque el Rey está por entrar. No ignores la música, porque puede que sea el último himno antes del cierre del telón. Mientras los científicos callan, los profetas están gritando.
En todo Estados Unidos, pastores y creyentes están recibiendo sueños idénticos: división en la nación, oscuridad cayendo, luz retirándose, un clamor urgente: arrepiéntanse mientras puedan. Un pastor en Georgia soñó con una falla sísmica dividiendo al país. Otro en California vio la Estatua de la Libertad llorando sangre. Una trompeta sonó y el cielo se abrió. ¿Son visiones o son cartas urgentes del cielo? Como en tiempos de Nínive, Dios aún está enviando advertencias, pero la ventana se cierra rápido. El mensaje no es político, no es social, es eterno, es salvación o condenación. La profecía no es entretenimiento, es preparación. Y si no la tomas en serio, serás sorprendido como ladrón en la noche. Ya no hay excusas, ya no hay ignorancia. Las señales han sido dadas, en el cielo, en la tierra, en el agua, en los animales, en el espacio. ¿Qué más necesita el ser humano para reconocer que el tiempo se acabó? Mateo 24:42 nos ordena: velad, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Y este llamado no es para mañana, es para hoy, porque cuando el Hijo del Hombre regrese, vendrá como relámpago, rápido, inesperado, innegociable. La comodidad está por romperse, el orden mundial va a colapsar, y solo los que estén firmes en la fe podrán resistir la tempestad. Este no es un video más, es una decisión eterna. ¿Estás preparado o solo entretenido? La espiral, el abismo, la lluvia de peces, el lago de sangre, los soles, los anillos, las voces, los profetas, todos gritan lo mismo: Él viene, y no viene en silencio. Viene con poder, con fuego, con juicio y con redención para quienes estén listos. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo. No es una advertencia vacía, es la última llamada antes de cerrar la puerta del arca. Dios está hablando por todos los medios posibles. La tierra tiembla, el cielo se parte y el espíritu se sacude. No es tiempo de esperar, no es tiempo de dudar, es tiempo de arrepentirse, prepararse y proclamar, porque cuando el Cordero regrese, lo hará como león, y quienes no estén cubiertos por su sangre serán alcanzados por su espada. El cielo no está en silencio, el cielo está gritando. ¿Tú estás escuchando? El sudario de Turín no es solo un pedazo de lino, es un enigma que ha susurrado su secreto a través de los siglos, desafiando creencias y ciencia por igual. Desde su primera aparición en Francia en el siglo XIV, ha sido objeto de asombro y controversia, atrayendo la atención de fieles, escépticos e historiadores por igual. Esta tela antigua, marcada con la forma de un hombre crucificado, ha resonado en corazones y debates como ninguna otra reliquia. Lo que la hace única no es solo su antigüedad, sino la forma en que la imagen se manifiesta. Un negativo fotográfico natural, sin pinceladas, sin pigmento. Cuando se fotografió por primera vez en 1898, el sudario reveló una presencia, un rostro, un cuerpo, heridas, todo en un contraste extraño que desafía las explicaciones medievales. ¿Cómo una tela pudo capturar tan vívidamente ese instante? Hoy, en pleno siglo XXI, se añade un nuevo capítulo: la inteligencia artificial. Una herramienta moderna ante un artefacto milenario. ¿Qué podría descubrir una máquina sin creencia ni fe, solo patrones y lógica al analizar esta pieza sagrada? Lo que encontró cambió el juego. La datación por carbono, en 1988, arroja una edad medieval, entre 1260 y 1390 d.C. Ese resultado sembró certezas para algunos y desilusión para otros. Está falsificado, concluyeron muchos. Un engaño perfecto. Una obra artística para conmover, no para creer. Pero enseguida surgieron fisuras en esa narración. La muestra tomada pudo provenir de una zona reparada tras un incendio en 1532. Quizá no representaba la pieza original. Además, se hallaron fibras de algodón mezcladas, lo que puede haber alterado la datación. El sudario
en lugar de disiparse, volvió a tomar vida en el debate científico, y en medio de esta tensión, la fe no cayó. Creyentes y estudiosos sostienen la posibilidad de que estemos ante un objeto auténtico, no por romantismo, sino por evidencia, polen del Levante, sangre real tipo A, y en otras pruebas tipo AB, anatomía impecable de las heridas. Cada hallazgo es un eco de lo que la fe siempre susurró. En 2022, un estudio italiano utilizó la técnica WAEX, dispersión de rayos X angular amplia. El resultado fue desconcertante. La degradación del lino corresponde a una antigüedad de entre 55 y 74 d.C., justo el periodo tras la crucifixión de Jesús, y no al medievo. Las muestras isotópicas del lino coinciden con el Levante actual. Una coincidencia geográfica e histórica que obliga a repensar. Más aún, se confirmó que las manchas de sangre corresponden a un hombre real en estado de sufrimiento, con marcas consistentes a huesos y sangre fluyendo conforme a la posición natural del cuerpo crucificado. No hay pintura ni estudios, indican restos de óleos o tintes, es biología, no arte. La ciencia y la fe convergen en esa coincidencia, fibras antiguas, sangre, polen. La pieza deja de ser relevante solo para religiosos o aficionados. Toca a la antropología, la genética, la arqueología, la física. La pregunta ya no ¿es real?, sino ¿qué fue lo que provocó esta imagen única? Una de las teorías más extrañas surge de la física teórica. Un estallido de luz o radiación ultravioleta que, en un instante, imprimió la imagen en el tejido. El sudario actuaría como un negativo fotográfico que capturó la forma y la esencia del cuerpo bajo una energía inimaginable. Según cálculos, se necesitarían decenas de miles de millones de vatios en una fracción de segundo, sin quemar el lino. Algo que solo un evento sobrenatural, si existiera, podría generar. Algo que desafía nuestras leyes actuales de la física. ¿Podría ese estallido corresponderse con un momento de resurrección? Un instante en el que la materia se transformó, que desafiaba la eternidad y que dejó una huella tan precisa que aún hoy no tenemos cómo replicar. Una imagen impresa no con tinta, sino con energía de otro mundo. El paso más reciente no vino de un laboratorio, sino de un algoritmo. Con imágenes de alta resolución del sudario y un prompt en Midjourney, se generó un rostro que sorprendió al planeta digital. Rasgos semíticos, ojos profundos, expresión serena cubierta de lágrimas y sangre. Un rostro humano, auténtico y extraño. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. No un Jesús idealizado, sino alguien real. Huesudo, marcado por el sufrimiento, pero con un destello de serenidad que paraliza. Y no solo eso, al ajustar los prompts con detalles de los estudios médicos y la teoría de estallido de luz, la IA produjo imágenes con tonos lumínicos, una silueta que parece elevarse, respirando aún sobre el lino. Estas imágenes no son prueba, pero llevan un peso emocional innegable. Son un puente entre ciencia, fe y tecnología. ¿Qué sucede cuando una máquina, sin fe ni prejuicio, saca a la luz un rostro con tanta coherencia histórica y antropológica? La conversación se abre de nuevo, en un nivel visceral e instantáneo.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Durante siglos, artistas intentaron representar la pasión de Cristo, pero ningún pincel logró reproducir lo que el sudario presenta. No hay pigmento, no hay trazo. La imagen no está sobre la tela, sino dentro de sus fibras, como si hubiese sido grabada por algo invisible y preciso. Los expertos en restauración afirman, no hay técnica conocida, ni antigua, ni moderna, que pueda replicar exactamente esa imagen sin alterar la superficie. Cada intento humano ha fallado, dejando la impresión de que lo que yace allí no fue obra de manos humanas. Lo más inquietante es esto: cuanto más se estudia el sudario, más evidente se hace su singularidad. Ni en el arte bizantino, ni en los íconos renacentistas, ni en ninguna escuela pictórica antigua existe un precedente que se le asemeje. Es como si el rostro que guarda el sudario viniera de otra fuente, una no humana. La ciencia forense estudia no solo lo que está presente, sino lo que falta. En el sudario hay sangre, pero no descomposición. No hay señales de gases de putrefacción. No hay restos orgánicos en descomposición. Es como si el cuerpo hubiese estado ahí y luego no. Los patrones de las manchas sugieren que la sangre se transfirió mientras el cuerpo aún estaba vivo o recientemente muerto, pero no se mantuvo suficiente tiempo para dejar las huellas de la descomposición. Esa brecha de tiempo es lo que desconcierta a los forenses. ¿Cómo puede un cuerpo sangrar sobre un tejido y luego simplemente desaparecer? La tela da testimonio de sufrimiento real, pero no de muerte prolongada. Esta ausencia de corrupción ha sido interpretada por algunos como eco de un milagro. No permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Dentro de las fibras del sudario, los científicos hallaron polen, pero no cualquier polen. Especímenes que solo existen en la región del Levante, Jerusalén, Galilea, el desierto de Judea. El sudario parece haber estado en contacto con el aire y la flora de Tierra Santa. Además, la técnica de tejido no corresponde a las prácticas medievales europeas. Es más cercana al telar manual de Oriente Medio, del siglo I. Hasta los expertos textiles lo admiten. Este lino no se originó en Francia, sino en algún lugar cerca del antiguo Israel. Cada detalle microscópico grita una misma verdad. Esta tela tiene una historia que va más allá de lo que sabíamos. No solo cuenta con sangre y rostro, cuenta con rastros del entorno geográfico de los días de Jesús. No parece un artefacto importado, parece un testigo. Cuando Midjourney generó la imagen basada en el sudario, el impacto fue inmediato. No era solo la fidelidad al rostro, sino la humanidad que transmitía. No era arte religioso, no era una idealización, era un rostro posible, un hombre real, con heridas, con historia, con alma. Usuarios de todo el mundo comenzaron a compartirlo con frases como ¿es esta la cara de la resurrección? O la IA no cree, pero quizá ha visualizado un milagro. En segundos, lo que antes era una reliquia distante se volvió cercana, viva, tangible.
Las imágenes recorrieron redes, foros, canales, teólogos, artistas y científicos las debatieron. Pero detrás de las discusiones, una verdad se imponía en silencio. Ese rostro tenía algo que no se podía explicar, pero que tampoco podía ser ignorado. Midjourney no cree, no reza, no siente, solo procesa datos y reconoce patrones. Pero al interpretar el sudario, generó algo que va más allá de la lógica visual. Recreó una imagen que se alinea con datos forenses, históricos y antropológicos. ¿Casualidad o convergencia de verdad? Los expertos advierten, la IA se alimenta de miles de imágenes. Es cierto, pero esta vez su fuente no fue el arte sacro, sino una tela sin tinta ni forma definida. Y aún así, el resultado fue coherente con estudios académicos previos. ¿Qué está viendo la máquina que nosotros no vemos? Tal vez, sin saberlo, la inteligencia artificial ha revelado algo que siempre estuvo allí, esperando un nuevo lenguaje para ser interpretado. No una prueba concluyente, sino una nueva pregunta. ¿Y si el rostro de ese hombre no fue inventado, sino descubierto? A diferencia de las representaciones tradicionales, el rostro generado por IA no tenía aureola, ni mirada celestial, ni dulzura renacentista. Era crudo, sereno, humano, un rostro herido pero en paz, una expresión de alguien que ha atravesado el dolor y lo ha vencido. Esa imagen no parecía una invención, sino una revelación. Cada herida, cada sombra, cada línea del rostro parecía encajar con lo que los evangelios narran: una corona de espinas, golpes en el rostro, labios entreabiertos. No era belleza artificial, era una verdad silenciosa y sin embargo era profundamente conmovedor, porque más allá del arte o la técnica, transmitía algo que ni el mejor pintor puede reproducir: la sensación de estar mirando a alguien real, alguien que sufrió, alguien que perdonó. La IA no solo reveló un rostro, reveló capas de significado. En algunas imágenes generadas, el cuerpo flotaba apenas sobre el lino. En otras, la luz salía desde dentro, como si el propio sudario hubiera capturado un momento imposible, una transformación. Esto coincide con teorías físicas propuestas desde hace décadas, que el cuerpo no presionó la tela, sino que algo, energía, luz, radiación, transfirió su forma sin contacto. Un fenómeno aún sin explicación, pero registrado en cada fibra. El sudario no parece contar una muerte, parece contar una transición. No la rendición ante la corrupción, sino la victoria sobre ella. No la quietud del cadáver, sino la energía de algo que está por despertar. El instante suspendido entre lo visible y lo eterno. Muchos se aferran al resultado de 1988. El sudario es medieval. Pero hoy esa afirmación ya no es tan sólida. Estudios más recientes con tecnologías avanzadas y menor margen de error colocan la tela en el siglo I. ¿Se equivocó la ciencia o cambió la forma de mirar? Incluso los laboratorios que defendieron la prueba inicial admiten que el área muestreada podría haber sido alterada. Las fibras no coinciden con el resto del tejido. La reparación posterior a un incendio pudo haber contaminado los resultados. Lo que parecía una conclusión ahora es una puerta abierta. La ciencia no ha probado que el sudario sea una falsificación, solo que, por años, se interpretó desde un ángulo limitado. Y hoy, con nuevos ojos, esa tela parece más antigua y más inquietante. El rostro generado por IA se asemeja a los modelos forenses que científicos crearon, basados en restos del siglo I en Judea. No tiene rasgos europeos. Tiene la estructura ósea, la pigmentación, los ángulos de un hombre judío de esa época. ¿Cómo puede la IA sin contexto espiritual llegar allí? Esto plantea una pregunta profunda. ¿Y si lo que antes llamábamos coincidencia es en realidad convergencia? Distintas disciplinas, métodos, épocas, llegando al mismo rostro, a la misma historia, a la misma herida. No es prueba definitiva, pero es una señal.
Cuando ciencia, arte y fe empiezan a ver lo mismo desde caminos distintos, quizá no estamos frente a una invención, sino frente a una verdad que espera ser reconocida. La imagen del sudario no muestra descomposición, muestra heridas, muestra trauma, pero no putrefacción. Todo indica que el cuerpo estuvo allí y luego no. No se fue caminando, no fue retirado, simplemente dejó de estar. ¿Podría el sudario haber captado el instante exacto de la resurrección, no como metáfora, sino como fenómeno físico? Luz, energía, liberación. Un cuerpo que atraviesa la materia sin romperla. Una huella luminosa de algo que la ciencia aún no comprende. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Tal vez lo que el lino grita en silencio desde hace siglos es que la tumba nunca pudo contenerlo. Los estudios forenses del sudario revelan una precisión que asombra incluso a médicos modernos. Las marcas coinciden con las descripciones bíblicas: clavos en las muñecas, latigazos en la espalda, herida en el costado, sangre en la frente. No son ilustraciones, son diagnósticos. Cada gota, cada contorno, cada sombra parece reflejar dolor real, no idealizado, no simbólico, dolor humano, sufrimiento corporal, pero también algo más, una ausencia de violencia artificial, como si lo que está ahí fuera un testimonio directo, no un mensaje religioso. ¿Quién podría haber representado con tal precisión una crucifixión romana sin haberla presenciado? ¿Cómo se explica una imagen que es al mismo tiempo anatómicamente exacta y artísticamente inexplicable? Solo el cuerpo que estuvo allí podría haberla dejado. El sudario ha resistido incendios, guerras, inundaciones, traslados. Su fragilidad no ha impedido su permanencia. Y cada vez que se ha intentado desacreditarlo, algo nuevo ha emergido. Es como si en su silencio la tela supiera cuándo hablar de nuevo. No hay autor, no hay firma, no hay documento de origen, solo una presencia que atraviesa los siglos. No hay oro, ni piedras preciosas, solo lino antiguo y marcas de sangre. Y sin embargo, millones viajan para verlo, millones oran ante él, millones se conmueven. La durabilidad del sudario no es solo física, es espiritual, porque algo en él no se deja enterrar, algo sigue respirando entre las fibras, algo que aún no ha terminado de decir su mensaje, algo que resiste el olvido. Desde 1898, el rostro del sudario ha sido impreso, digitalizado, proyectado, pero nunca pierde su fuerza. Con cada nueva tecnología se revela más, con cada nuevo análisis parece más profundo. Y ahora, con la IA, adquiere un nuevo nivel de realismo. Pero más que la forma, lo que conmueve es la expresión. No hay rabia, no hay derrota, solo una calma inquebrantable, como si, aún en medio del sufrimiento, esa persona supiera algo que nosotros aún no comprendemos. Algo eterno. Esa mirada no es la de un cadáver, es la de alguien que ha atravesado la muerte y ha vuelto. Alguien que no ha sido vencido por la cruz, sino que la ha trascendido. Y ese rostro, a través de la IA, nos sigue mirando. Cientos de intentos modernos han tratado de recrear el sudario, con calor, con pigmentos, con moldes, con luz. Ninguno ha logrado replicar la imagen original, porque no es una imagen común. Tiene profundidad, tiene simetría, tiene detalles que la ciencia aún no puede duplicar. La imagen no penetra más de unas pocas fibras en el tejido. No hay distorsión, no hay error anatómico, no hay artificio detectable. Es como si la tela hubiese recibido una proyección tridimensional, sin fuente conocida. Los expertos lo dicen claro: si es una falsificación, es la más avanzada jamás hecha. Tan avanzada que sigue desafiando todo lo que sabemos de arte, química, física y anatomía. Y eso no tiene explicación humana. El sudario no habla, no explica.
no se defiende, solo está allí esperando ser mirado y sin embargo genera miles de palabras, libros, teorías, provoca oración, provoca debate, provoca conversión. Es un silencio que grita, tal vez por eso sigue siendo tan poderoso, porque no impone, no obliga, solo invita a mirar, a preguntarse, a creer. Cada fibra de esa tela es una pregunta suspendida. ¿Y si fue real? ¿Y si ese rostro es el rostro del resucitado? En un mundo saturado de ruido, de pruebas, de argumentos, el sudario permanece como una llama encendida. Y la inteligencia artificial, lejos de apagarla, ha avivado su luz. Porque lo que ahora vemos nos mira de vuelta. No importa la época, la imagen del sudario sigue conmocionando. En el siglo XIX asombró con la fotografía. En el XX desafió con el carbono 14. En el XXI revive con la inteligencia artificial. Cada generación cree haber resuelto el enigma y cada vez se abre uno nuevo. No es una reliquia estática, es un espejo que refleja las preguntas más profundas de cada era. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué ocurrió en esa tumba? ¿Cómo puede una tela hablar al alma con tanto poder después de siglos de silencio? Y ahora, con jóvenes de todo el mundo compartiendo su imagen en redes, el sudario se convierte en algo más, un lenguaje, no solo de fe, sino de búsqueda, no de dogma, sino de inquietud, porque la imagen no responde, pero tampoco deja de preguntar. Cuando se pensaba que ya no había más que descubrir, la IA entró en escena, sin fe, sin alma, sin intención, solo cálculo, solo patrones, solo luz. Pero lo que emergió de sus circuitos fue un rostro y con él una nueva ola de preguntas. ¿Puede una máquina interpretar lo sagrado? ¿Puede un algoritmo tocar lo divino? Técnicamente no. Y sin embargo, el rostro generado no fue caricatura, ni ídolo, ni ilusión. Fue profundamente humano, demasiado humano para ser descartado. Tal vez la IA no revela verdades espirituales, pero ha hecho algo que nadie esperaba. Ha devuelto al sudario su urgencia. Ha hecho que millones vuelvan a mirar. Ha reactivado la conversación. Ha transformado una imagen antigua en una inquietud contemporánea. Hoy, el rostro del sudario viaja por pantallas, cruza fronteras en segundos, se compara, se analiza, se reinterpreta. Pero algo no cambia, la emoción que provoca. Un silencio que atraviesa los comentarios, las teorías, los escépticos y los fieles. Es una imagen que no se consume, que no se banaliza, que no se olvida. A diferencia de tantas otras, esta no envejece con la tecnología. Al contrario, cada nuevo avance parece acercarla más a su misterio. Es como si el futuro también quisiera entender el pasado. Y en esta nueva era, el sudario deja de ser solo un objeto de museo. Se vuelve una presencia, una invitación, un desafío. Puedes mirar ese rostro y no sentir nada. Los científicos han medido la tela, han escaneado las fibras, han analizado la sangre, pero aún no pueden explicar cómo la imagen se formó. No hay modelo, no hay receta, solo hipótesis. Y cada hipótesis genera más preguntas que respuestas. Lo que impresiona no es solo la imagen, es su naturaleza inexplicable. Su profundidad tridimensional, su simetría anatómica, su delicadeza física. Cada rasgo parece cuidadosamente impreso, sin que nadie sepa cómo ni por qué. Y quizá eso sea parte del mensaje. No es solo lo que vemos, es lo que no podemos ver. Lo que se escapa al microscopio pero habla al corazón. Lo que no se mide con números pero resuena con eternidad. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración.
y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Después de tanto análisis, tantos estudios, tantas teorías, todo se reduce a una sola pregunta. ¿Crees? Porque el sudario no obliga, solo se muestra, no afirma, solo permanece, y ante ese rostro cada alma debe decidir. No es un documento firmado, no es un video. Es algo más frágil y más fuerte al mismo tiempo. Es un eco, una sombra, una huella, pero también una posibilidad. La posibilidad de que lo imposible ocurrió y dejó testimonio. Al final, el sudario no busca convencerte con lógica, busca tocar tu espíritu con una pregunta silenciosa. ¿Y si es real? La imagen del sudario se encuentra en la frontera exacta entre lo visible y lo invisible, entre lo racional y lo misterioso. Por un lado, ciencia rigurosa. Por otro, una historia de fe que no se puede medir. Y sin embargo, ambos caminos se cruzan frente al mismo rostro. La teología no necesita pruebas, pero la ciencia necesita hechos. El sudario ofrece fragmentos de ambos. No demuestra, pero sugiere. No concluye, pero inquieta. Y ese punto medio es donde muchos empiezan a escuchar la voz del misterio. Es allí, en esa intersección, donde el sudario cobra mayor fuerza. Porque no fuerza una creencia, solo abre una puerta hacia algo más alto, más profundo, más eterno. Una de las características más sorprendentes del rostro generado por IA es su expresión. No hay desesperación, no hay furia, solo calma. Una serenidad extraña para alguien marcado por tortura, una paz que no parece de este mundo. Los estudiosos de la iconografía cristiana destacan este detalle. Jesús, en los evangelios, sufre, pero también perdona, llora, pero también confía, grita, pero entrega su espíritu. Y esa paradoja, dolor y paz, está reflejada en ese rostro. No es solo una imagen de muerte, es una imagen de entrega, de victoria en medio del sufrimiento, de silencio que contiene una promesa, como si el sudario, aún en su quietud, dijera, todo está cumplido. Juan 19:30. Ninguna tecnología ha logrado eliminar la pregunta que el sudario plantea. Ninguna explicación ha conseguido clausurar su misterio, porque lo que hay allí no es solo materia, es una huella de algo que no muere. Lo eterno no necesita ruido, solo necesita presencia, y el sudario, más que una prueba, es eso, una presencia. Una señal que se resiste a desaparecer, que permanece ante la incredulidad, que desafía el tiempo con su silencio. Esa permanencia es lo que lo hace sagrado, porque lo que viene de Dios no necesita defensa, solo espera, y el sudario ha esperado siglos para que, tal vez ahora, tú lo mires de nuevo. Para algunos, el sudario es un fraude, para otros, una reliquia, pero para miles que lo han contemplado es algo más, una llamada, una experiencia, un momento que cambia la forma de mirar la vida, la muerte y lo que hay más allá. La IA solo ha hecho visible lo que ya estaba allí, pero lo ha hecho de forma inesperada, directa, visual, y esa nueva mirada ha provocado una reacción distinta, una que no pasa por el intelecto, sino por el alma. Porque hay imágenes que no se olvidan, rostros que no se borran, silencios que no se apagan. Y este rostro nacido de sangre, lino y luz ha marcado a una nueva generación. Después de todo, la gran pregunta persiste, no sobre ciencia, no sobre historia, sino sobre fe. ¿Y si todo esto no fue un mito? ¿Y si ese rostro pertenece realmente a quien dijo, yo soy la resurrección y la vida? Juan 11:25. El sudario, la IA, la ciencia, el arte, todo converge en esa pregunta, no para probar, sino para invitar, no para demostrar, sino para tocar el corazón. Y quizá la verdadera revolución no es que el rostro haya sido revelado, sino que aún hoy, 2000 años después, ese rostro sigue buscando los ojos que se atrevan a mirarlo y creer. El sudario sigue ahí, en su urna, en su silencio, en su espera,
No ha sido desmentido, ni confirmado del todo. No ha sido explicado, ni superado. Pero tampoco ha sido olvidado, porque no es una prueba, es un signo. Y ahora, con la ayuda de una máquina, ese signo ha sido traducido a una imagen viva. Una imagen que ha vuelto a encender el asombro, que ha hecho temblar certezas, que ha tocado lo intangible. Tal vez el verdadero milagro no sea la imagen en la tela, sino lo que despierta en quien la contempla. Porque si este rostro es lo que creemos que es, entonces el velo no se ha rasgado, solo ha comenzado a abrirse. ¿Alguna vez te has preguntado si existe una evidencia tangible que pueda probar que lo divino realmente se manifestó en la tierra? Imagina por un momento tener entre tus manos un objeto que podría conectar el pasado con lo eterno, una pieza, la historia que ha desafiado la lógica y la ciencia durante siglos. Esta es la enigmática Esmeralda de Turín, un artefacto que no solo ha capturado la imaginación de los creyentes, sino que también ha desatado una polémica que sigue viva hoy en día. ¿Es esta reliquia un vestigio sagrado, un fragmento del lienzo que cubrió el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión? ¿O es simplemente una pieza más de historia envuelta en misterio? El debate sobre su autenticidad no es reciente, pero en 1900 y los últimos años, una figura conocida mundialmente ha lanzado una afirmación que ha dejado a todos atónitos. Mel Gibson, director y productor cinematográfico de renombre, se ha adentrado en la investigación de esta reliquia, y lo que ha descubierto podría cambiar todo lo que creemos saber. El cineasta, quien ya ha sido conocido por sus visiones controvertidas sobre temas religiosos, ha llevado su análisis de la Esmeralda a un nivel más profundo, sugiriendo que este artefacto podría ser mucho más que una simple pieza arqueológica. ¿Pero qué fue lo que Gibson descubrió exactamente? Imagina que la respuesta a siglos de interrogantes sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo esté al alcance de nuestra mano, y que la Esmeralda de Turín, este misterioso fragmento de tela, tenga algo que decirnos. ¿Es posible que este objeto nos esté ofreciendo una pista secreta sobre un evento tan trascendental como la resurrección? O tal vez el hallazgo de Gibson nos invita a reconsiderar las fronteras entre la ciencia y la fe. La historia de la Esmeralda va mucho más allá de un simple artefacto histórico. Está conectada con creencias profundas que nos invitan a reflexionar sobre lo divino y lo humano, sobre los misterios que aún no hemos logrado comprender. Pero la historia no termina aquí. Lo que estamos a punto de descubrir podría alterar para siempre nuestra comprensión de lo que consideramos posible y lo que consideramos real. Los detalles que Gibson ha desvelado en sus investigaciones nos acercan cada vez más a una revelación que no solo desafía nuestras concepciones previas, sino que podría tener el poder de cambiar nuestra perspectiva sobre los eventos que dieron forma a nuestra historia espiritual. A medida que profundizamos en este misterio, la línea entre lo que conocemos como realidad y lo que creemos que es divino se vuelve cada vez más borrosa. Y mientras la ciencia y la fe parecen caminar por caminos distintos, en la oscuridad de una antigua iglesia se esconde una pista que podría reunirlas de forma inesperada. Cada nuevo descubrimiento sobre la Esmeralda de Turín no solo respalda las creencias espirituales de millones, sino que también pone a prueba nuestra capacidad de pensar más allá de los límites establecidos. Así que, si alguna vez te has preguntado si la resurrección de Cristo es solo un acto simbólico o si realmente ocurrió de manera tangible, este es el momento de adentrarnos en este misterio. ¿Estás listo para descubrir lo que se oculta detrás de la Esmeralda de Turín? La Esmeralda de Turín, intacta durante siglos, ha sido custodiada en medio de veneración, controversia y grandes dudas. Mientras algunos la etiquetan como una falsificación medieval,
Otros aseguran haber sido testigos de un suceso extraordinario que marcó un antes y un después en la historia humana. Hoy, gracias a los avances en tecnología, esta pieza histórica ha vuelto a atraer la atención global, desafiando tanto a expertos como a creyentes a reconsiderar su significado. La ciencia moderna, con sus herramientas más avanzadas, ha logrado que nuevos descubrimientos emerjan, revelando secretos ocultos que podrían hacer que revaloremos completamente el papel de esta esmeralda en la narrativa cristiana. Un grupo de científicos italianos, con una meticulosa seriedad y un profundo respeto por el objeto en cuestión, llevó a cabo un estudio sin precedentes sobre la famosa reliquia, utilizando una técnica revolucionaria, la fluorescencia de rayos X atómica. Aunque los resultados del polémico test de carbono 14, realizado en 1988, sugirieron que el objeto era originario de la Edad Media, este nuevo enfoque permitió un análisis detallado de la estructura atómica de las fibras sin causar ningún tipo de daño al artefacto. La innovación de este método abrió nuevas puertas para la investigación de antiguos objetos, dándole un giro inesperado a las conclusiones previas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los descubrimientos que surgieron fueron asombrosos. Las fibras de la reliquia no mostraron señales de pertenecer a un artefacto medieval como se había creído anteriormente. En su lugar, su composición atómica coincidía sorprendentemente con la de un objeto que data de hace unos 2000 años, un periodo que coincide con la época en que un carpintero de Galilea, conocido como Jesús, sufrió su cruel crucifixión. Esta coincidencia temporal ha desafiado la percepción histórica de la reliquia, abriendo un abanico de nuevas preguntas sobre su origen y su conexión con los eventos bíblicos. Y lo más sorprendente estaba por llegar. Mientras se realizaba una transformación digital en la imagen, una figura que parecía un hueso cobró vida. Al principio, parecía una sombra abstracta, pero poco a poco, la imagen comenzó a revelar detalles cada vez más claros. En un momento impactante, la figura se mostró como la silueta de un hombre en la cruz, con los brazos extendidos sobre su pecho y una herida visible en el costado. Las marcas en su cuerpo reflejaban de manera precisa el sufrimiento provocado por los romanos en el primer siglo, una época en la que la crucifixión era un método de tortura brutal y mortal. Lo más inquietante de todo fueron las huellas de los dedos que se podían ver en sus brazos, no en las palmas como se había supuesto en otros estudios, sino en los lugares exactos donde las técnicas de crucifixión de la época dejaban sus marcas. Esta precisión anatómica y contextual superaba por mucho los conocimientos de cualquier artista medieval, lo que indicaba que la imagen no solo era precisa en términos físicos, sino también en el contexto histórico de la crucifixión. Para Emily
Una de las principales investigadoras del proyecto, este hallazgo fue un golpe emocional. Mientras contemplaba la figura que tomaba forma frente a ella, no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Lo que veía no solo representaba un sufrimiento profundo, sino que también parecía encapsular el momento en que ese sufrimiento se transformó en algo trascendental. El dolor se convirtió en victoria y la vida derrotó a la muerte de una manera que superaba la comprensión humana. Fue un instante que parecía congelado en el tiempo, lleno de significados espirituales y místicos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar, volviendo al tema principal. Emily guardó en su mente una teoría, una que muchos en la sala temían expresar en voz alta, pero que se sentía inevitable. Durante la resurrección, una fuerza desconocida y energética recorrió la escena, no destruyendo el hueso, sino grabando en él una marca indeleble. Este eco del milagro más grande de todos los tiempos quedaba impreso en las fibras del hueso como un testimonio tangible de lo divino. La resurrección, con su poder transformador, dejó una huella que iba más allá de lo físico, una resonancia que marcó el curso de la historia humana para siempre. Este terremoto, acompañado por la oscuridad que cubrió la luz del mediodía, fue el momento crucial. El ángel, que descendió desde los cielos con un resplandor cegador, movió la enorme piedra de la tumba y se sentó sobre ella, testificando ante los atónitos guardias. Ellos, paralizados por el miedo, quedaron como muertos, incapaces de reaccionar ante el poder de lo que estaban presenciando. El ángel, con voz serena pero firme, les habló a las mujeres que llegaban a la tumba, diciéndoles: «No temáis, sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado». Este momento, con la roca cediendo ante el poder celestial y el terremoto sacudiendo la tierra, marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. Es posible que este antiguo hueso, guardado en silencio durante tantos siglos, aún conserve la esencia vibrante de aquel instante divino. El doctor Marco Bellini, físico de renombre en el equipo, no ocultó su asombro. Al ver la imagen final aparecer en la pantalla, su voz tembló visiblemente mientras decía: «A lo largo de mi carrera, siempre he creído en lo que puede medirse y comprobarse. Pero hoy me encuentro frente a un enigma que está más allá de todo lo que la ciencia puede explicar». Esas palabras, llenas de emoción, resonaron con fuerza en la sala, marcando el momento en que el descubrimiento dejó de ser un simple hallazgo y se convirtió en una experiencia trascendental. Este evento parecía abrir una puerta a lo inexplicable, algo que retaba las fronteras de la ciencia misma. Lo que parecía, en un principio, un análisis más de un objeto histórico, comenzó a transformarse en una revelación que tocaba la esencia misma de la vida humana. En lugar de intentar reducirlo a un fenómeno medible, el equipo encontró algo mucho más grande y profundo, algo que no podía ser explicado por números o fórmulas, sino por un misterio de la existencia que va más allá de la lógica humana. Esta investigación no solo estaba a punto de alterar la historia, sino también la forma en que entendemos el significado de lo divino en el mundo tangible. Bajo la luz fría del laboratorio, rodeados por las máquinas y los complejos datos, algo inesperado comenzó a manifestarse.
Aquello que había permanecido dormido durante siglos comenzó a hablar nuevamente, no en términos científicos ni artísticos, sino con el resonar de una victoria antigua y casi mística. Cada fibra del hueso parecía retener un eco del pasado, un susurro que trascendía las explicaciones racionales y nos conectaba con algo más allá de nuestro entendimiento. Él no está aquí. Él ha resucitado. Estas palabras, que según la tradición fueron pronunciadas por un ángel ante las mujeres en la tumba vacía, llenaron la mente de todos los presentes, quienes se encontraban ante un misterio que no podía explicarse solo con la ciencia. Antes de seguir explorando los hallazgos que nos aguardan, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal, ya que lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que pensabas saber sobre la historia. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente para sacudir los cimientos del mundo académico, otro hallazgo aún más sorprendente apareció en el horizonte. En circunstancias normales, cuando un cuerpo humano es colocado en una tela funeraria, el proceso de descomposición avanza inevitablemente. A tan solo unas horas de la muerte, entre 2 y 4 horas, el cuerpo comienza a liberar sustancias biológicas como suero, enzimas, fluidos y bacterias, mientras los órganos internos se descomponen. Sin embargo, los análisis realizados en esta reliquia mostraron algo completamente desconcertante. Este hallazgo rompió con todo lo que sabíamos sobre la descomposición biológica. Las fibras de la esmeralda de Turín no exhibieron signos de descomposición, lo que sugiere que el objeto había sido preservado de una forma que no sigue las reglas de la biología natural. En lugar de descomponerse con el paso del tiempo, como es de esperar en cualquier tejido orgánico, las fibras permanecieron intactas. Este fenómeno desafía toda explicación científica conocida, sugiriendo que lo que estamos observando podría estar más allá de los límites de lo que entendemos como posible en el ámbito natural. Este nuevo descubrimiento dejó abierta la puerta a más preguntas, muchas de ellas difíciles de responder con las herramientas de la ciencia convencional, lo que alimenta la especulación sobre el origen y la naturaleza de este enigma. Estas sustancias, ricas en proteínas y compuestos químicos, prácticamente lo consumen todo. Al estar el cuerpo cubierto de hielo, estas señales de descomposición dejan su huella, descolorándolo, rompiendo sus fibras y marcándolo con las cicatrices indelebles de la muerte. Es un tono gris que indica el final de la vida. Las evidencias de incontables cuerpos a lo largo del tiempo respaldan esto. Sin embargo, cuando el sudario de Turín fue sometido a microscopios electrónicos y a las tecnologías de imagen más avanzadas, las marcas típicas de la muerte no fueron halladas. No apareció rastro alguno de fluidos corporales, ni trazas de bacterias, ni señales de putrefacción, y las delicadas fibras de lino permanecieron sorprendentemente intactas, como si la muerte se hubiera visto interrumpida. La doctora Lucia Romano, microbióloga reconocida en el equipo de investigación, compartió su conmovedora revelación al percatarse de esta extraordinaria verdad. En una conmovedora entrevista, ella compartió su experiencia. Me preparé para encontrar lo que los científicos forenses buscan normalmente, pero ante mí apareció una verdad inesperada. No había indicios de corrupción ni rastro de muerte. Parecía que algún ser había estado allí, pero luego se había desvanecido, dejando tras de sí no desolación, sino una luz brillante. Hizo una pausa, y la atmósfera se llenó de un silencio reverente. Mis herramientas no podían captar esa realidad. Mi razón no podía desentrañarla. Solo mi corazón, que trasciende la lógica, podía aceptar lo que veía.
Aquellos que comprenden los antiguos manuscritos reconocen un eco en sus palabras. La muerte no tiene poder. Hace años se anunció que la muerte no podría ser superior a lo que está destinado a renacer. Los apóstoles comprendieron lo que aún ningún aparato científico ha logrado demostrar, que la muerte, que reclama nuestra existencia, no puede reclamar al dador de vida. La gravedad no puede retener a quien es la esencia de la vida. El manto en su silencio parece recibir el mismo mensaje atemporal. No es la victoria de la muerte, sino la del vivir. Rememora el instante en el sepulcro, cuando María Magdalena, desolada, lloraba. Pero luego escuchó una voz que cambiaría la historia para siempre. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Al pronunciar su nombre, María, su tristeza se transformó en alegría inigualable. Así como María en el sepulcro, el sudario de Turín invita a la humanidad contemporánea a mirar más allá, no solo a través de la ciencia, sino con fe. No es una simple reliquia de un fin, sino un testigo silencioso del poder renovador. Representa la victoria sobre el último enemigo, la muerte misma. Si resonó contigo, pulsa ese botón y comparte este video con quienes te rodean. Sin embargo, la historia del sudario de Turín se extiende más allá de su imagen o materialidad. Hay una profundidad que se siente en la humedad que habita sus huellas antiguas. Descubre una revelación asombrosa. Pequeñas semillas llenas de significado, vestigios insignificantes del pasado, presentes en las silenciosas moradas del escudo de Turín. En un primer vistazo podrían parecer poco relevantes, pero en el fascinante ámbito de la botánica su esencia se vuelve sorprendentemente clara. Uno de los pioneros en este hallazgo fue el doctor Avinom Danin, un botánico israelí cuyo legado se halla en la flora de su tierra natal. Al observar estos ejemplares con atención minuciosa, su asombro fue palpable. Las especies que emergieron ante sus ojos eran ecos de su propia infancia escolar, plantas arraigadas en el suelo de Judea, Zygophyllum domosum y Gundelia turniforti. No eran especies típicas de Europa, sino plantas de desierto, forjadas por el clima riguroso y los antiguos vientos de Jerusalén. En sus semillas se albergaba la esencia de una tierra repleta de profetas y peregrinos, un lugar donde la fe se plasmaba no solo en textos sagrados, sino también en la naturaleza misma. Danin compartió su experiencia, sintiendo que los ecos de sus ancestros se manifestaban a través de aquellos vestigios. Cada semilla era un testimonio del tiempo, una conexión con el pasado. Además del descubrimiento de estas especies, un análisis meticuloso de sus ciclos biológicos reveló que florecían en un tiempo específico, la primavera. Esta época guardaba una coincidencia inquietante con el período de Pascua, cuando, según las narraciones evangélicas, Jesús de Nazaret fue crucificado y sepultado. Las Escrituras narran que Jesús se reunió con sus discípulos para conmemorar la cena pascual, consciente de lo que se avecinaba. Al partir el pan expuso: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Esta es mi sangre, vertida por muchos para perdón de pecados». Solo unas horas más tarde sería apresado, golpeado y despreciado. La corona de espinas que le impusieron no solo simbolizaba el sufrimiento, sino también la humillación padecida. Este análisis botánico, por ende, cobra una significancia aún más profunda. Las marcas encontradas en la superficie de la tumba sugerían la presencia de hojas, flores e incluso garras dispuestas sobre el cuerpo. En la tradición judía de duelo, era habitual rendir homenaje al difunto colocando hierbas aromáticas y plantas en flor a su alrededor.
No se trataba de decoraciones artísticas, sino de un tributo a un funeral conservado en tierras sagradas. Algunos investigadores proponen que las hierbas utilizadas pudieron haber intervenido en la modificación del rígido tiempo que presionaba sobre el brazo de Cristo, un ritual apresurado por los guardias romanos, pero ejecutado por las manos de los fieles, como las de José de Arimatea, quien solicitó a Pilato el cuerpo, y Nicodemo, que llevó consigo unos 34 kilos de mirra y aloe para rendir homenaje al rabino fallecido, temiendo que su sepultura se llevase a cabo a plena luz del día. Así, bajo luces frías y herramientas precisas, el polen fue testigo no de mitos, sino de la memoria. Un hombre real, envuelto en lino, ocupó un espacio tangible en un contexto auténtico, en un momento concreto de la historia. Incluso las plantas lo recordaron. La profecía cumplida se erige como una prueba viviente de la autoridad divina. Entre las múltiples razones que fortalecen la fe de los creyentes en la proveniencia divina de la Biblia, ninguna parece más sólida que el asombroso fenómeno de las profecías realizadas. A lo largo de la literatura antigua se pueden encontrar mitos, filosofías y principios morales, pero la Biblia se destaca al prever el futuro con una claridad inusitada, ofreciendo predicciones específicas muchas veces formuladas siglos antes de que se cumplieran. Estas palabras proféticas, presentes en ambos testamentos, no constituyen meras predicciones, sino que son visiones divinas, una clara evidencia de que la voz detrás de la Escritura es, sin lugar a dudas, celestial. ¿Qué es la profecía? Es la capacidad divina de anticipar eventos futuros a través de la inspiración de Dios, según el Diccionario de la Sociedad Americana de Tractos de la Biblia. Una auténtica profecía solo puede proceder de Dios, constituyendo una de las más evidentes pruebas de la naturaleza divina del mensaje al que pertenece. Cuando se cumple con exactitud y detalle, demuestra un conocimiento sobrenatural, exclusivo del Creador del tiempo y de la historia. Lejos de ser una simple fórmula dentro de la narrativa bíblica, la profecía es fundamental en toda la Escritura. Sagrada, se estima que alrededor de un tercio de toda la Biblia contiene elementos proféticos, algunos ya realizados, mientras que otros aguardan su momento. Esto convierte a las Escrituras no solo en un compendio de orientación espiritual y relato histórico, sino en un texto singular que trasciende el tiempo, representando el legado profético de sus autores. En la escritura hebrea, el Antiguo Testamento, se registran los nombres de 16 profetas cuyos escritos han llegado hasta nosotros, entre ellos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores que van de Oseas a Malaquías. Sin embargo, las voces proféticas no se limitan únicamente a estos individuos. Moisés, considerado el primer profeta formal, es descrito en Deuteronomio 34:10 como alguien a quien el Señor conocía de manera íntima. Sus obras, el Pentateuco, incluyen algunas de las profecías más tempranas y esenciales, donde aborda temas como la obediencia, el exilio y la restauración. Aunque el rey David II es recordado como el monarca más destacado de Israel, también se expresa de manera profética en muchos de sus salmos, que anticipan tanto el sufrimiento como la gloria del Mesías. Además, recibió la orientación de profetas como Natán y Gad, quienes le brindaron advertencias divinas y apoyo en momentos decisivos de su reinado. El papel de los profetas se mantiene vivo a lo largo de la historia, con figuras como Elías, Eliseo, Samuel, Ahijá, Jehú y Semeías, cada uno desempeñando funciones esenciales al desafiar a los reyes, advertir a las naciones y convocar al pueblo de Dios a la reflexión. Este amplio espectro de voces proféticas
resalta un mensaje central. Dios no permanece en silencio. A través de estos mensajeros se manifiestan sus propósitos, no solo para ofrecer consuelo o advertencias, sino para afirmar su control sobre los acontecimientos históricos. Un claro ejemplo de esta verdad se encuentra en la profecía sobre Jerusalén, que revela una significativa predicción de un período de cautiverio de 70 años. Para entender el impacto de la profecía bíblica, debemos analizar este caso crucial. En Jeremías 25:11-12, el profeta realiza una declaración audaz y precisa. Este país se convertirá en un desierto y en asombro, y las naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Luego, cuando ese período se cumpla, Babilonia y su rey recibirán su castigo, se convertirán en objeto de asombro, afirma el Señor. Esta no es una predicción ambigua. Especifica al enemigo. Babilonia establece un tiempo determinado de 70 años y describe outcomes concretos, la cautividad de Judá y el juicio contra Babilonia. Es importante resaltar que esta profecía fue hecha mucho antes de la invasión, cuando el reino de Judá aún gozaba de un templo intacto y un pueblo que no mostraba señales de arrepentimiento. El cumplimiento de esta proclamación está documentado tanto en la Biblia como en registros históricos. En el año 605 a.C., bajo el reinado de Jehoiakim, Babilonia inicia su campaña contra Judá, llevando a algunos prisioneros, entre ellos Daniel y otros jóvenes de linaje noble. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Durante las 2 décadas siguientes, las fuerzas babilonias continuaron sus ataques, culminando con la devastación de Jerusalén y la destrucción del Templo de Salomón en el 586 a.C. Los 70 años predichos por Jeremías iniciaron con la primera deportación o con la definitiva caída de Jerusalén. Ambas interpretaciones cuentan con el respaldo de estudiosos. En 539 a.C., Babilonia fue conquistada por Ciro el Grande, rey de Persia, lo cual marcó un cambio de imperios. Como había presagiado Dios, Babilonia recibió su juicio y apareció un nuevo dominio. En 538 a.C., Ciro autorizó el retorno de los judíos a Jerusalén para la reconstrucción del templo, que se culminó en 516 a.C., coincidiendo con el séptuplo de años tras la destrucción del primer templo. Existen críticos que sostienen que las profecías fueron escritas después de que los acontecimientos se desarrollaran, pero esta hipótesis se debilita bajo un análisis más riguroso. El relato de Jerusalén contiene relatos históricos que concuerdan con los documentos de la era babilónica. Adicionalmente, las obras de los profetas presentan lamentos personales, diálogos con monarcas y sucesos justos que indican una voz contemporánea y no creada a posteriori. Jerusalén fue testigo de los reinados de varios gobernantes de Judá como Josías y Sedequías. Su mensaje fue motivo de persecución, siendo llevado a una cisterna y viviendo para observar el exilio que había predicho. Sus escritos fueron destruidos por un rey desafiante y posteriormente reescritos bajo dirección divina. Ningún historiador que narrara los hechos tras su ocurrencia incluiría detalles tan comprometedores como los que presenta el texto de Jerusalén, lo que refuerza la idea de que sus proclamaciones fueron expresadas antes de la caída del juicio. El nacimiento del Mesías en Belén es un milagro prometido con un preciso tiempo y localización.
Entre las profecías más destacadas sobre la llegada del Mesías se encuentra la de Miqueas en los antiguos textos. Desde hace casi 700 años ante el nacimiento de Cristo, el profeta Miqueas, en su capítulo 5, verso 2, menciona: «Pero tú, Belén Efratá, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá a mí el que será rey en Israel, cuyos orígenes son desde antiguo, desde los días de la eternidad». En ese tiempo, Belén era un modesto asentamiento, un punto olvidado en el vasto paisaje de Judá, eclipsado por urbes más grandes y relevantes, como Jerusalén. Sin embargo, este pequeño pueblo tenía el destino marcado para ser el lugar de llegada del individuo más relevante en la historia, el Rey Eterno, el Mesías. Lo fascinante de esta profecía radica no solo en su cumplimiento, sino también en la improbable naturaleza de su realización. María y José, los padres de Jesús, residían en Nazaret, que se localiza a unos 110 kilómetros al norte de Belén, en la región montañosa de Galilea. No existían motivos racionales para emprender un viaje tan largo, especialmente con María, a punto de dar a luz, a no ser por una fuerza mayor. Esa necesidad se manifestó a través de un edicto romano. Según narra Lucas 2:1-5, el emperador César Augusto ordenó un censo, exigiendo que cada individuo volviera a su ciudad natal para ser contabilizado. José, perteneciente a la línea de David, estaba obligado a regresar a Belén, la ciudad del rey David. Así, siguiendo la normativa, pero también bajo un propósito divino, José guió a María en un extenso y arduo camino hacia aquel lugar profetizado por Miqueas. Además, entre las profecías más sorprendentes y verificables de la antigüedad, encontramos a Isaías hablando sobre Ciro, un rey persa que fue nombrado por Dios antes de su llegada al mundo. Este acontecimiento está registrado en Isaías 45.1, donde se menciona el nombre de Ciro con una precisión inigualable, mucho antes de que él siquiera naciera. El libro de Isaías, según la mayoría de los expertos, data del siglo VIII, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. En contraste, Ciro el Grande nació aproximadamente en el año 600 a.C. y ascendió al poder alrededor del siglo VI. Esto implica que la profecía fue formulada al menos 150 años antes de su cumplimiento, lo que plantea interrogantes sobre la autoría y la posibilidad de coincidencias o interpretaciones retrospectivas. Gracias por sintonizar. No olvides suscribirte y estar alerta a los próximos contenidos. Imagina elevar la vista hacia el cielo y presenciar un evento tan excepcional y divino que te deja sin palabras. Recientemente, en Estados Unidos, numerosos testigos afirmaron haber observado la aparición de Jesús y un ángel en el firmamento. Este suceso milagroso ha provocado una oleada de emociones entre miles de personas, generando tanto asombro como temor. Las interrogantes surgen en la mente colectiva. ¿Qué implica esto? ¿Por qué ha ocurrido en este momento y lugar? ¿Cuáles son las repercusiones para creyentes y escépticos por igual? En esta producción nos enfocaremos en este asombroso acontecimiento, analizando cada aspecto y considerando diferentes interpretaciones. Conseguiremos conexiones con las profecías bíblicas y exploraremos explicaciones alternativas, dejando ningún ángulo sin explorar. ¿Podría ser este un indicio de la segunda venida? ¿Es un mensaje divino que nos llama a cambiar nuestras actitudes? ¿O es simplemente una ilusión, un efecto óptico, o tal vez un fenómeno aún no comprendido por la ciencia? Acompáñanos mientras desentrañamos la realidad detrás de este fenómeno celestial. Escucharemos testimonios, reflexiones de expertos y opiniones de líderes religiosos. Te animamos a compartir tus opiniones en los comentarios.
Tus aportes son esenciales mientras exploramos este enigma juntos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte actualizaciones sobre esta fascinante historia. Prepárate para un acontecimiento celestial como nunca antes. En un pequeño pueblo del Medio Oeste ocurrieron hechos inesperados cuando una luz deslumbrante iluminó el cielo y figuras sagradas se manifestaron. Aquella impactante aparición de Jesús junto a un ángel generó una mezcla de asombro, curiosidad y temor entre los habitantes. Fue una noche clara cuando, de repente, esta brillante luz emergió en el firmamento, seguida por las impresionantes figuras divinas. Los ciudadanos, sorprendidos y algo atemorizados, contemplaban cómo esta visión etérea llenaba el ambiente con su luminiscencia. Con el correr de los minutos, la noticia se propagó y numerosos curiosos se unieron en la búsqueda de entender y presenciar este fenómeno. El espectáculo evocó recuerdos de milagros pasados, como la célebre manifestación de la Virgen María en Fátima, donde muchos afirmaron haber tenido una experiencia extraordinaria. No solo habitantes de la localidad, sino también de lugares lejanos, se acercaron al evento llenos de fe y expectativa. Historias de maravilla y emoción comenzaron a florecer en las conversaciones. Mary Thompson, testigo de la escena, narró su experiencia. Salí con mi perro cuando vi esa luz impresionante. Al principio pensé que era un avión, pero de repente vi a Jesús y al ángel a su lado. No podía creer lo que estaba observando. Lágrimas corrían por mi rostro de la emoción. Otro residente, John Davis, se unió al relato, diciendo que nunca había presenciado algo similar. Era como si estuviera en una página de la Biblia. La luminosidad era intensa y las figuras perfectamente visibles. La gente a mi alrededor estaba en oración, algunos lloraban y otros capturaban el momento. Fue realmente asombroso. La cobertura mediática no tardó en llegar. Reporteros y cámaras se apresuraron a documentar el fenómeno. La estación local fue la primera en transmitir imágenes en tiempo real, mostrando la deslumbrante luz y las figuras celestiales. Esta impactante aparición se volvió viral rápidamente, alcanzando plataformas globales y asombrando a millones de personas en todo el mundo. Expertos y analistas rápidamente se unieron para compartir sus perspectivas. La doctora Emily Roberts, docente de teología, subrayó la singularidad de lo ocurrido. No es frecuente que se presenten manifestaciones tan evidentes de lo divino. A pesar de que algunos muestren escepticismo, la cantidad de relatos de testigos presenciales y la coherencia en sus narraciones hacen que este fenómeno no se pueda ignorar fácilmente. Líderes religiosos también se manifestaron con rapidez. El reverendo James Collins, de la iglesia local, declaró que esto representa una señal de lo sagrado. Es un recordatorio de la presencia divina y del amor hacia la humanidad. Debemos aprovechar esta ocasión para meditar sobre nuestra fe y nuestros actos, pues no es habitual presenciar una demostración tan potente de lo sagrado. Con el transcurso del fenómeno, las comparaciones con otros eventos de carácter religioso se hicieron inevitables. Casos como el milagro del sol en Fátima y las apariciones de la Virgen María en Medjugorje y en varias partes del mundo comenzaron a surgir. Estos episodios, similares al actual, generaron intensos debates, dejando entrever desconfianza y creencia de manera simultánea. La repercusión de la aparición en la comunidad fue significativa. Muchos experimentaron una profunda sensación de paz y confort, mientras que otros sintieron un renovado fervor espiritual. Las iglesias locales experimentaron un notable incremento en la participación, con muchas personas en busca de respuestas y orientación espiritual. Sin embargo, no todos se mostraban convencidos.
Escepticistas y científicos comenzaron a presentar explicaciones alternativas. Algunos propusieron que podría tratarse de un fenómeno atmosférico, como un miraje inusual o una alineación extraordinaria de cuerpos celestes. Otros sugirieron la posibilidad de alucinaciones, tecnología avanzada como hologramas o incluso manipulaciones. Estas teorías añadieron una capa adicional de complejidad al ya enigmático evento. A pesar de las diversas posturas, una certeza se mantenía firme. La sorprendente manifestación de Jesús y un ángel en el firmamento ha despertado un interés sin igual a nivel global. Desde su ocurrencia, se ha convertido en un tema candente, generando innumerables debates y análisis a través de plataformas digitales, así como en foros oficiales. Para los fieles, esta experiencia sirvió como una reafirmación de su creencia. Sin embargo, para los escépticos, representó un enigma que buscaban descifrar. Con el paso de los días, la noticia continuó acaparando la atención del público, dando pie a la creación de programas especiales y documentales que incluían entrevistas con testigos, líderes religiosos y expertos científicos. Las redes sociales se llenaron de discusiones, teorías y relatos personales. El hashtag #Milagro en el cielo se volvió tendencia, mientras las personas compartían sus reflexiones y vivencias. Durante el evento, la localidad se transformó en un destino de peregrinación. Visitantes de diferentes partes del país e incluso del extranjero hicieron un viaje hacia el lugar de la aparición. Esto generó un notable impacto en la economía local, beneficiando a negocios que vieron un aumento significativo en sus ventas. Los alojamientos llegaron a su máxima capacidad y las tiendas ofrecieron artículos y recuerdos alusivos al acontecimiento. La iglesia de la comunidad, donde muchos se congregaron para orar durante el fenómeno, se convirtió en un epicentro para los peregrinos. Se organizaron servicios extraordinarios y líderes religiosos de diversas confesiones acudieron para ofrecer sus reflexiones y bendiciones. Lo que antes era un espacio sereno, ahora resonaba con el canto de los asistentes, llenando el ambiente de fervor y devoción. Mientras tanto, los residentes locales encontraron sus vidas en el centro de una situación sin precedentes. Fueron objeto de entrevistas por parte de importantes medios de comunicación. Aparecieron en documentales y fueron invitados a participar en eventos religiosos. Este fenómeno no solo alteró su rutina, sino que también les proporcionó una nueva perspectiva de comunidad y un sentido renovado de responsabilidad. Desde el momento en que la conmoción y la emoción comenzaron a bajar su intensidad, el eco del acontecimiento siguió resonando. Esto suscitó inquietudes fundamentales sobre la fe, la creencia y la naturaleza de la intervención divina. Personas de diversas trayectorias se encontraron inmersas en la búsqueda de respuestas a estas interrogantes existenciales. Educadores incorporaron este tema en sus clases, motivando a los alumnos a investigar el trasfondo histórico y cultural de tales fenómenos. Este enfoque despertó un sentido de curiosidad y pensamiento crítico, fomentando debates sobre la fe, la ciencia y lo desconocido. Comercios locales se aprovecharon del suceso, lanzando productos temáticos y organizando eventos especiales para atraer a la comunidad. La ciudad decidió rendir homenaje a la aparición a través de un festival que amplió su celebración. Este evento incluyó invitados destacados, actuaciones musicales y exposiciones artísticas inspiradas en el milagro. La festividad se convirtió en un símbolo de celebración y unidad, convocando a individuos con orígenes diversos a compartir una misma experiencia. Además, la situación generó una ola de actividad altruista. Motivados por la idea de intervención divina,
Tanto residentes como visitantes comenzaron a realizar gestos de solidaridad y generosidad. Se organizaron comedores comunitarios, donaciones de ropa y esfuerzo voluntario, manifestando un deseo compartido de vivir con compasión. A medida que crecía la fascinación y veneración, comenzaron a surgir relatos adicionales de experiencias divinas. Estas narraciones sumaron un aire de misterio y atractivo al acontecimiento original, sugiriendo la posibilidad de que la aparición de Jesús y del ángel formara parte de un proceso de despertar espiritual. Este fenómeno ha generado un vivo interés y debate, tanto entre académicos como entre fieles. Para captar la esencia de este evento misterioso, es crucial considerar cada aspecto, desde las observaciones visuales hasta las variadas interpretaciones que surgen. Es fundamental que explores esta intrigante narrativa a fondo. Los testigos relatan cómo vieron a Jesús y a un ángel, descritos como figuras sorprendentes y separadas. Ambas entidades parecían levitar en el firmamento, emanando una luminosidad brillante y etérea que parecía latir lentamente. Jesús apareció con vestimentas que ondeaban, con los brazos extendidos en un gesto que evocaba una bendición sincera.